buenos días, apreciados estudiantes de la Cátedra de Fundamentación de Historia Política. Hoy vamos a trabajar la historia de los acuerdos de paz en Colombia. Es necesario entender cuáles han sido los antecedentes del proceso de la violencia en Colombia y para ello vamos a recordar un proceso que fue fundamental y que fue el detonante de alguna manera para la época denominada como la violencia, que fue el 9 de abril de 1948 cuando es asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. En el marco de ese proceso de la violencia en Colombia asume el poder el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Y es en este periodo cuando se firma la primera amnistía que se puede conocer como el primer proceso o acuerdo de paz en Colombia. Una de las primeras medidas que adoptó el teniente general Gustavo Rojas Pinilla después del golpe de Estado del 13 de mayo de 1953 que lo llevó al poder es precisamente la de declarar un cese al fuego unilateral contra las guerrillas liberales que estaban alojadas en los llanos orientales y proponerles una amnistía para todos los que entregaran las armas en ese momento. Otra de las cosas que marcan los antecedentes a los acuerdos de paz en Colombia es precisamente el pacto político que hicieron los liberales y los conservadores durante 1958 hasta 1974, que se conoce en la historia política de nuestro país como el Frente Nacional y que consistió en la alternancia en el poder por cada uno de estos partidos, permitiendo que ellos se consolidaran en el poder, pero que no participaran partidos políticos diferentes a estos dos. Se puede decir que en 1982, cuando llega al poder Belisario Betancur, se inicia lo que en nuestra historia política se conoce como los procesos o acuerdos de paz. En 1982, cuando Belisario Betancur asume la presidencia, se da un proceso de paz que podemos considerarlo como un medio de negociación para resolver los conflictos políticos y sociales que en ese momento Colombia estaba enfrentando durante el gobierno de este conservador. Una de las cosas fundamentales es que Betancur reconoce como actor político de oposición a la guerrilla armada y abre y da apertura a un proceso político democrático para que la guerrilla pueda estar en el proceso del diálogo de paz. Esta actitud de Betancur permitió llegar a unos acuerdos que van a ser fundamentales como el cese al fuego y la apertura de mesas de discusión sobre los grandes problemas nacionales que proponían reformas de tipo político relacionadas con la situación agraria, urbana, legislativa y que todo esto se enmarcaba en algo que era fundamental en ese momento, que son los derechos humanos. Durante el periodo de presidencia de Belisario Betancur se da la creación de la Comisión de Paz, que es la entidad que anuncia los diálogos con los grupos armados, y también hay que entender que en 1985 el movimiento 19 de abril o M19 y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, argumentan que el gobierno incumple los procesos que se habían pactado en las reformas y básicamente que se continúa con el hostigamiento de las fuerzas militares, lo que hace que se retiren del pacto de cese al fuego que habían establecido, quedando solo vigente este acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese momento, las FARC anuncian el lanzamiento de un partido político que va a ser la Unión Patriótica, que juega un papel fundamental en los procesos políticos más adelante. Lamentablemente, el proceso iniciado con el gobierno de Belisario Betancur después de una infinidad de vicisitudes, llega a su fin con la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 el 6 de noviembre de 1985. Asume el poder en 1986 Virgilio Barco. Como se había roto el acuerdo de cese al fuego firmado con las FARC durante el gobierno del liberal Virgilio Barco, considera que era necesario retomar este proceso y conforma lo que más adelante se va a conocer como la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, con un lema de mano tendida, pulso firme. Esta Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia establece que las negociaciones solo se pueden dar entre el Estado, que representa a los ciudadanos, y los grupos insurgentes o guerrilleros de ese momento. En
1987 se da un proceso político interesante y es que se da una alianza entre el Ejército Popular de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, que se conoce con el nombre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y la creación de sus milicias urbanas. En 1989 se retoma nuevamente el diálogo con algunos grupos levantados en armas, entre ellos el Ejército Popular de Liberación y el Quintín Lame, y al año siguiente, es decir, en 1990, se logra la desmovilización de uno de estos grupos, que es el M-19. El M-19 va a tener influencia en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 con el nombre de Alianza Democrática M-19. Durante el periodo de Vigilio Barco, algo que es fundamental es que a lo largo y ancho del territorio de nuestro país se dan las iniciativas para la paz, que es la conformación de una serie de mesas para escuchar y para poder llevar a feliz término esta idea de paz. Llega al poder en 1990 César Gaviria. Básicamente durante este periodo hay un clima de cambio, buscando el cambio no solo de la Constitución, sino también de todos los procesos sociales que se estaban gestando en ese momento, que da como resultado a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que tiene de alguna manera la capacidad de representar las fuerzas existentes en ese momento y los nuevos grupos que estaban en auge. En este contexto de reformas sociales y de apertura democrática, el país de alguna manera inicia un proceso de organización de los grupos llamados de autodefensas y paramilitares, que luego van a jugar un papel fundamental en los procesos de desmovilización más adelante en otra etapa de nuestra historia. En este contexto de la Constituyente de 1991 se inician acercamientos con la guerrilla. El gobierno intenta tener lugares de encuentro en el territorio nacional, pero deja claro que las operaciones militares de las Fuerzas Armadas continuarán en todo el país. En 1991 se reinician las conversaciones con las FARC, conocidas como los diálogos de Caracas y Tlaxcala, pero estos se rompen en 1993. Con la llegada al poder de Andrés Pastrana, se inicia un nuevo proceso de paz, que es conocido como el proceso de paz del Caguán. Son las negociaciones de paz con las FARC, que se inician en 1997 y que terminan abruptamente en el 2002. Una de las cosas fundamentales es que la mecánica de los diálogos de paz durante esta presidencia se centran en la figura de un alto comisionado para la paz. Pastrana, en 1998, como candidato del Partido Conservador, se reúne con el jefe de las FARC y ya como presidente electo crea una zona desmilitarizada denominada como el Caguán. En 1999 se instala nuevamente una mesa de negociación a la cual no acude Manuel Marulanda, el jefe máximo de las FARC, que fue denominado como la silla vacía. En el año 2002 asume el poder Álvaro Uribe Vélez. Los ciudadanos deciden apoyar la candidatura de este dirigente liberal, que es un crítico de las negociaciones anteriores, que tiene como lema mano firme y corazón grande, y fundamenta su gobierno en la denominada seguridad democrática. Su política de paz inicia en el 2003 con un proceso de negociación y desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, y con esto logra en el 2006 la demolición del último grupo de estos con la denominada Ley de Justicia, Paz y Reparación. El gobierno de Uribe inicia una negociación con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, y es así como en diciembre del 2005, con el apoyo de los gobiernos de Francia, España y Suiza, busca desmilitarizar una zona del valle con el fin de intercambiar rehenes en poder de las FARC, sobre todo los denominados rehenes de alto perfil, por presos de las FARC. El historiador Fernán González afirma, por ejemplo, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en materia de paz y guerra se puede sintetizar en una guerra frontal contra las FARC, la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia y la pasividad ante el rearme paramilitar en nuestro territorio. Luego llega al poder en el 2010 Juan Manuel Santos. En el 2012, ante la serie de críticas que se habían dado frente a los procesos de paz anteriores,
inicia una serie de diálogos entre el gobierno nacional y las FARC. Todo este proceso de negociación se conoce con el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que se firma en La Habana, en Cuba, y tiene como discusión los siguientes puntos: la política de desarrollo agrario integral, la creación de territorios campesinos, la participación política, por ejemplo, de las FARC, el cese de las hostilidades y la dejación de las armas, el cultivo, producción y tráfico de las drogas y el reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado como puntos fundamentales. En ese sentido, los invitamos ahora a observar cuáles son los puntos que se lograron en este último acuerdo de paz. ¿Hay futuro? Sí hay verdad. Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano fue el primer acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana. Su propósito es dar bienestar a quienes habitan el campo, como una condición necesaria para construir un país en paz. Acordamos crear un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, implementar unos planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías de adecuación de tierras, desarrollo social, educación, salud, vivienda y estímulos a la productividad en todo el país. Y unos programas que se acuerden con las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza. También acordamos un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre del campo colombiano. Nueva apertura democrática para construir la paz fue el segundo acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. El propósito es fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Acordamos promover la inclusión de nuevas voces en el escenario político, fortalecer las garantías a la oposición y ofrecer a las comunidades más afectadas por el conflicto una mayor participación en el Congreso. También acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Este acuerdo busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política, y quienes las hayan dejado tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. Así será la dejación de armas y la reintegración de la guerrilla de las FARC. El objetivo del acuerdo final entre el gobierno y las FARC es que los integrantes de esta guerrilla dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Para lograrlo, tienen un plazo de 180 días después de la firma del acuerdo. A ese día lo llamaremos el día D. Las partes pactaron un cronograma y unos estrictos procedimientos que se cumplirán así. A partir del día D, en las zonas veredales se restringen los vuelos militares a 5.000 pies de altura. El día D+1. El Gobierno Nacional y las FARC entregarán la ubicación de sus unidades a las Naciones Unidas para hacer posible los desplazamientos de los miembros de las FARC hacia las zonas veredales. El día D+5. Se inicia el desplazamiento de las unidades guerrilleras hacia las zonas veredales y el transporte del armamento individual. Del día D+7 al día D+30 se realiza el transporte de las armas de acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones por parte de los integrantes de las FARC. Estas armas estarán bajo responsabilidad de las FARC hasta el día D+60. Ese día se almacenarán en los contenedores bajo verificación y monitoreo de Naciones Unidas. Del día D+10 al día D+60 se realiza la destrucción del armamento inestable guardado en las caletas bajo supervisión de las Naciones Unidas. Durante estos primeros 60 días, la Universidad Nacional realizará un censo socioeconómico para identificar los programas y proyectos productivos que vinculen el mayor número de miembros de las FARC. La recolección y almacenamiento del armamento individual por parte de las Naciones Unidas en los contenedores se hará en 3 fases así. Al día D+90, el 30%. Al día D+120, el 30%. Al día D+150, el 40% restante. El día D+180 finaliza el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas y se acaban las zonas veredales. Los plenipotenciarios de las FARC registrarán ante el Consejo Nacional Electoral su partido o movimiento político que contará con garantías y financiación para participar en las elecciones de 2018. Al mismo tiempo, las FARC constituirán una organización de economía social y solidaria para administrar los recursos de los proyectos colectivos de sus integrantes.
Cada integrante de las FARC recibirá durante 24 meses una renta mensual de 650.000 pesos. Al término del proceso, cada integrante de las FARC recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. Así, cada hombre y mujer que perteneció a la guerrilla de las FARC podrá hacer su tránsito a la vida civil. El tercer acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, fue solución al problema de las drogas ilícitas. Su propósito es dar un tratamiento diferenciado a este problema. Acordamos implementar un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo con el apoyo de las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y locales afectadas por los cultivos ilícitos. Implementar una estrategia integral para reforzar y ampliar los esfuerzos contra el crimen organizado, en especial en las regiones, incluyendo la lucha contra el lavado de activos, controles a la producción y tráfico de insumos y nuevas acciones de lucha contra la corrupción. En cuanto al consumo, se acordó desde un enfoque de salud pública y derechos humanos, dar el tratamiento que requiere este problema en un trabajo conjunto entre el Estado, las familias y la comunidad. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto fue el cuarto acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. Acordamos crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, compuesto por medidas y mecanismos judiciales y extrajudiciales, por medio de los cuales se busca satisfacer los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido y garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él. De manera integral, junto a los demás acuerdos de la mesa de conversaciones, contribuir a la no repetición del conflicto, la convivencia y la reconciliación como elementos esenciales de la transición hacia la paz.